Historia de la pedagogía. Sección 105. Cuarta parte. La época contemporánea. 7. El retorno romántico a la tradición en Francia y en Italia. 40. El tradicionalismo francés. 41. La tradición ilustrada en Italia. Cuoco y Romagnosi. Esta es una obra de los maestros Avignano y Visalverdi. 7. El retorno romántico a la tradición en Francia y en Italia. 40. El tradicionalismo francés. El romanticismo es, en uno de sus aspectos fundamentales, defensa de la tradición. Mientras la Ilustración oponía tradición e historia y consideraba la historia como la crítica de la tradición, esto es, el reconocimiento y la eliminación de los errores y de los prejuicios que la tradición transmite y hace aceptar sin discusiones, el romanticismo tiende a considerar a la historia misma como tradición, es decir, como un proceso donde se consolida y transmite en el curso del tiempo lo que la humanidad conquista. Esto se debe a que el romanticismo considera la historia del hombre como la realización o manifestación progresiva del infinito, o sea, del principio que los filósofos designan como yo, absoluto, Dios, autoconciencia, razón, humanidad, etc. Al irrumpir el romanticismo en la cultura francesa, dominada en el siglo XVIII por el antitradicionalismo ilustrado, se perfila un retorno a la tradición, que, en su modalidad más obvia y batalladora, constituye una defensa explícita de este tradicionalismo. Heraldos de la tradición son los primeros románticos, Madame de Staël, 1766-1817, que en su obra de l'Allemagne, 1813, ve en la historia humana una revelación religiosa progresiva al modo de Schiller y Fichte. René de Chateaubriand, 1769-1848, que en el genio del cristianismo pone la defensa de la tradición al servicio del catolicismo, considerado como depositario único de la tradición auténtica de la humanidad. En el campo filosófico-político, la defensa de la tradición se halla en manos de los escritores llamados teocráticos o ultramontanos, Luis de Bonald, 1754-1840, Joseph de Maistre, 1753-1821, y Robert Lamennais, 1782-1854. A estos escritores, la tradición se les aparece como la única depositaria de la verdad, del bien y de todos los valores que rigen la vida humana. Para ellos, la tradición se encarna en las instituciones históricas fundamentales, la Iglesia y el Estado, de modo que una rebelión contra ellas y todo alejamiento de las tradiciones que encarnan es culpa, error y pecado, y exige y provoca castigo y dolor. Por lo tanto, estos escritores consideran a la Revolución Francesa y al movimiento de pensamiento que la preparó como una aberración culpable que no produjo ni podía producir otra cosa que guerras, ruinas y lutos. En un principio, Robert Lamennais defendió encarnizadamente el ultramontanismo, pero sucesivamente elaboró una forma de catolicismo liberal condenado como hereje por la Iglesia. Se separó de esta y con las palabras de un creyente, 1834, se transformó en defensor de la democracia. En el ensayo sobre la indiferencia en materia de religión, Lamennais consideraba a la indiferencia religiosa como el mal del siglo y le atribuía como origen la confianza puesta en la razón individual. A la razón individual le oponía la razón común, una especie de intuición de las verdades fundamentales común a todos los hombres, que sería el fundamento de la fe católica. La razón común es además la tradición universal, que tiene como origen una revelación primigenia y de la que la Iglesia misma no es más que la depositaria. Más tarde, trató de justificar este principio echando mano de la idea de Rosmini sobre el ser,
que corresponde a una exigencia análoga. Cuando la Iglesia condenó su doctrina, Lamennais apeló a la tradición auténtica y profetizó el advenimiento de una sociedad religiosa libre de tiranías políticas y privilegios sociales. En los primeros decenios del siglo XIX, la filosofía de la Ilustración siguió manifestando en Francia una cierta vitalidad y tomó el nombre de ideología, con el que se indicaba el análisis de las sensaciones y las ideas según el modelo de Condillac. Sin embargo, en el seno mismo de la ideología habría de manifestarse el retorno a la tradición espiritualista. Antoine de Stud de Tracy, 1754-1836, en sus elementos de ideología, trató de hacer derivar de la sensibilidad como de una fuente única las actividades fundamentales del hombre, que, según él, se reducen a 4: sentir, recordar, juzgar, querer. Estas actividades son originales y no se derivan la una de la otra. Por otra parte, atribuye una gran importancia a la motilidad y hace observaciones certeras sobre ciertos aspectos de la actividad psíquica, que hoy día llamaríamos preconsciente o subconscientes. El médico Pierre Cabanais, 1757-1808, en una obra titulada Relaciones entre lo físico y lo moral del hombre, ilustró la estrecha conexión existente entre las actividades psíquicas y el organismo corporal. Cabanis recoge una serie de observaciones sobre el influjo ejercido por las condiciones físicas, edad, sexo, temperamento, enfermedades, clima, sobre la vida intelectual y moral del hombre. Estas observaciones lo llevan a admitir la dependencia de la vida psíquica respecto de la física, sin que por ello logre reducir la primera a la segunda. Antes bien, en un escrito póstumo, concibe al alma como una sustancia dotada de una gran realidad independiente del cuerpo y afirma la existencia de Dios y el finalismo del mundo. A través de estos y otros pensadores, la ideología francesa acentúa cada vez más la importancia de la experiencia interna de la reflexión del hombre sobre sí mismo, en desmedro de la experiencia externa vuelta hacia las cosas. En la experiencia interna se acaba por ver la revelación misma de la verdad absoluta. Llegado a un cierto momento, el ideologismo se enlaza con el tradicionalismo. Ese momento es el constituido por Maïs G. Biran, 1766-1824. La posición de Maïs de Biran consiste, por una parte, en un replegamiento incesante sobre la propia interioridad de lo que da testimonio el diario íntimo. Por la otra, en aprovechar esa observación interior o conciencia para justificar la tradición religiosa y política, y, en fin, en la identificación de conciencia y tradición. La conciencia le revela inmediatamente al hombre la actividad que constituye su yo. Esta actividad es un esfuerzo que se ejerce sobre el organismo físico, sobre los estados sensibles ligados a este y por lo tanto sobre la materia. La vida interior es actividad, voluntad y, por consiguiente, libertad. Al pienso, luego existo de Descartes, Biran opone su quiero, actúo, luego soy. La observación interior demuestra que el yo es una causa libre, una fuerza que se distingue de sus efectos transitorios y de sus objetos pasivos. Por consiguiente, el hecho primitivo del sentimiento íntimo se identifica con el principio de causalidad, del que es la justificación absoluta. Pero el principio de causalidad conduce inmediatamente a Dios, la causa primera, de manera que Dios es la fuerza que actúa en el alma del hombre, así como el alma del hombre es la fuerza que actúa en el cuerpo. En cuanto a testimonio de la verdad absoluta, el sentido íntimo es la revelación misma de la verdad, la conciencia es la revelación misma de Dios. La revelación no es solo la revelación externa de la tradición oral o escrita, sino que es sobre todo revelación interna o de la conciencia, que viene también directamente de Dios y sobre la cual, más que sobre la revelación externa, se fundan las instituciones morales y religiosas.
Estas instituciones no cobrarán una solidez auténtica, sino cuando reposen como sobre una base cada vez más amplia en la revelación interior de la conciencia. Para Maine de Virán, el sentido íntimo es como un instrumento que justifica a la tradición. Esta posición lo enlaza con el romanticismo contemporáneo. Por otra parte, la importancia que otorga la conciencia en cuanto a reflexión del hombre sobre sí mismo hace de Maine de Virán el maestro del espiritualismo contemporáneo. 41. La tradición ilustrada en Italia, Cuoco y Romagnosi. En los primeros decenios del siglo XIX se observa en la filosofía italiana una evolución muy semejante a la que acabamos de estudiar en Francia. También en Italia se parte de las mismas posiciones censistas y utilitaristas de cepa ilustrada, no sin influencia de los contemporáneos ideólogos franceses, pero sobre todo de la tradición vicchiana y de la tradición jurídico-económica propia de la Ilustración italiana. Los pensadores de tal corriente se interesaron todos profundamente por la política y la educación. Vincenzo Cuoco, 1770-1823, nativo de Oibita Campomarano, en el Molise, antes que filósofo fue político, historiador y pedagogo. Participó activamente en la infortunada República Partenopea, cuyo fracaso analizó en el ensayo histórico sobre la Revolución Napolitana de 1799, publicado en Milán el año de 1801. En Milán fundó además el Giomale italiano, donde defendió su ideal político unitario. En la novela pedagógica Platón en Italia, 1806, desarrolló la tesis de Vico sobre el carácter autóctono y original de la filosofía otrora floreciente en la Magna Grecia, sobre todo en las comunidades pitagóricas. Posteriormente participó en los gobiernos napoleónicos de Nápoles, donde fue también miembro de una comisión encargada de preparar un proyecto de reforma de la instrucción pública, del cual fue el redactor principal y al que acompañó con un informe al rey Joaquín Murat, 1809. Sus ideas pedagógicas se fundan en su visión de la historia. Acusa de abstraccionismo a quien, como su amigo Vincenzo Russo, 1770-1799, representante de la tendencia jacobina en el grupo revolucionario napolitano, sostiene la necesidad de una constitución niveladora, tanto en el plano económico como educativo. Las constituciones, escribe Cuoco en sus cartas a Russo, se parecen al vestido. Es necesario que cada individuo, que cada edad de cada individuo tenga el suyo propio. Las constituciones que pretenden realizar la justicia en abstracto y no se fundan en la usanza de los mayores, en el respeto de la religión y en los prejuicios mismos del pueblo, están destinadas al fracaso, pues querer reformarlo todo equivale a querer destruirlo todo. De allí su famoso juicio sobre la Revolución Napolitana de 1799, cuyas ideas, dice, hubieran podido ser populares si hubieran sido sacadas del fondo mismo de la nación. Traídas de una constitución extranjera, estaban muy lejos de la nuestra, fundadas en máximas demasiado abstractas, estaban muy lejos de los sentidos. Al pueblo no se le debe hablar sino a través de los sentidos y la imaginación. La naturaleza lo ha destinado a ser siempre religioso y a no ser jamás filósofo. Sin embargo, en muchos países, la Revolución Francesa ha cambiado su condición. Casi en todas partes el servicio militar obligatorio lo hace acudir en defensa de la patria y de las leyes. Por lo tanto, urge educarlo para transformar la masa amorfa en un conjunto de ciudadanos conscientes. Pero esta obra educativa debe estar sabiamente articulada y no esforzarse por ser niveladora ni igual para todas las clases del pueblo. Es necesario, observa Cuoco, que haya una instrucción para todos, otra para muchos y otra para pocos. La primera no debe hacer del pueblo una masa de sabios, sino solo instruirlo en la medida suficiente para que pueda sacar provecho de los sapientes.
La de pocos tiene como fin conservar y promover las ciencias, que no se perfeccionan sino a través de las personas dedicadas exclusivamente a ellas. La instrucción de los muchos tiene por objeto facilitar la comunicación entre los pocos y los muchísimos. Entre la instrucción sublime o universitaria y la elemental se sitúa, pues, la instrucción media, a la que solo deben tener acceso los individuos de las clases acomodadas, así como también, excepcionalmente, los pobres dotados de ingenio trascendental. La instrucción debe ser universal, esto es, abrazar en niveles sucesivos de profundidad todas las ciencias y las artes en su interconexión, pública y, en consecuencia, accesible a todos, pero gratuita solo en el nivel primario y uniforme en lo tocante a las instituciones y los programas, si bien susceptibles de adaptaciones locales. Por ejemplo, la instrucción elemental puede asumir aspectos profesionales relacionados con las industrias de las diversas localidades. Todo concurre a la instrucción del pueblo. Una fábrica, una manufactura es para él una escuela. Por el contrario, la escuela media o secundaria, si bien puede comprender una enseñanza científica, debe ser exclusivamente de tipo clásico, con griego y latín, lenguas nuestras, lenguas de nuestros padres, que necesitamos en todo momento para reconocer los orígenes del idioma que hablamos, de las leyes bajo las cuales vivimos, de los usos, las costumbres y los prejuicios que son nuestros, para conocer incluso las piedras que nos circundan y de las que no hay una que no tenga un nombre ilustre. Sostenedor igualmente convencido del derecho del pueblo a la instrucción, así como del ideal político unitario, fue, en ese mismo periodo, el placentino Melchiorre Gioia, 1767-1829, autor de una filosofía de la estadística, con la que reclamaba la atención de los italianos para los problemas concretos de la economía política. Gioia criticó algunos aspectos del censismo, mostrando cómo el juicio no es reductible a la mera sensación. De orientación similar fue Domenico Romagnosi, 1761-1835, insigne jurista y generoso patriota, quien, habiendo vuelto los austríacos a la Lombardía, se vio obligado a vivir de la enseñanza privada. Tuvo entre sus discípulos a Cataneo, Sacchi y César Cantù, y, al prohibírsele incluso esto de consultas jurídicas y colaboraciones a revistas como los Annali Universali di Statistica, que había contribuido a fundar. Como jurista, siguió las huellas de Filangieri y de Beccaria, contribuyendo a renovar la teoría del derecho penal, llevado de su ciencia a ocuparse de los problemas del conocimiento. ¿Qué es la mente sana? 1827. Puntos de vista fundamentales sobre el arte de la lógica, 1832. Profesó un empirismo revisado y corregido, que, en todos los actos de la mente que no sean la sensación simple y pasiva, reconoce la presencia de un sentido racional o lógico que reacciona activamente, según leyes precisas, a la impresión de los objetos externos. A propósito de la existencia efectiva de tales objetos, contra todo peligro de subjetivismo e idealismo, y criticando a Kant de un modo poco pertinente, argumenta que la manera estrictamente determinada con que se configuran nuestras impresiones exige la existencia de una causa externa, que sin embargo no conocemos nunca directamente. Pero lo que importa es la explicación práctica que podemos hacer de nuestro saber. Esta es la tarea de la filosofía civil, doctrina operativa que funciona como intermediaria entre la filosofía racional pura y las ciencias de la economía, el derecho y la política. En la obra De la índole y los factores de la civilización, 1832, estudia con método histórico y comparativo las condiciones de una convivencia culta y satisfactoria. Entre esas condiciones fundamentales figura la educación, en la forma más apropiada para la situación de cada pueblo. Un pueblo libre la necesita doblemente porque en un pueblo esclavo una cierta ciencia o pericia es suficiente para servir bien. Un pueblo libre necesita, además, la ciencia de mandar bien. Por lo que se refiere a los métodos, cita a Pestalozzi y a Herbart.
de quienes adopta el concepto de la instrucción educativa. En efecto, lo esencial de la educación es desarrollar y activar la facultad de pensar del discípulo, fomentando en él las operaciones propias de una mente sana, suponer bien, discernir bien, concluir bien, expresar bien. Por lo demás, siguiendo a Vico, es necesario respetar la ley de desarrollo del espíritu que avanza gradualmente de la sensibilidad a la razón, pasando por una fase imaginativa o fantástica. Por otra parte, junto a esta exigencia de respeto por la maduración psicológica, se afirma la exigencia lógica de impartir una enseñanza sólidamente organizada y socialmente útil. La instrucción pública tiene dos especies de relaciones a las cuales debe servir simultáneamente. Las primeras están determinadas por la capacidad natural de los estudiantes respecto de la ciencia, las segundas por las exigencias del Estado civil. A diferencia de Cuoco, Romagnosi limita las escuelas primarias gratuitas al aprendizaje de los rudimentos de la lectura, la escritura y la aritmética. 7 años después, sigue una escuela preparatoria de pago y luego escuelas secundarias que pueden ser sostenidas por particulares y destinadas a las clases medias y superiores. El Estado se limitaría a administrar directamente un cierto número de colegios destinados a los muchachos pobres, más meritorios, y a los hijos de los beneméritos de la patria. Mientras, en la escuela elemental se acentúa loquianamente la disciplina y la autoridad, terminada esta, se impone una libertad de formación encaminada a desarrollar la actitud de pensar y gustar, y la autonomía de juicio, es decir, las cualidades necesarias para una sólida clase dirigente de tipo burgués, de la que Romagnosi fue inteligente corifeo.